buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos con un vídeo muy interesante, ideal para todas aquellas personas que estén empezando en el juego de cartas de One Piece o que tengan interés en él y no sepan por dónde iniciarse. Y como tal, ya sea para este juego de cartas o para cualquier otro TCG, la puerta ideal para los nuevos jugadores es a través de sus Starter Decks o decks de inicio, decks que sirven para que los jugadores aprendan las mecánicas básicas del juego y si les gustan pues ya decidan invertir más tiempo y dinero en armarse un deck más competitivo. En el vídeo de hoy os traigo un top 10 de lo que yo considero que son los 10 mejores Starter Decks para empezar en el juego de cartas de One Piece. Y para hacer el top 10 he valorado dos factores: que los Starter Decks contengan cartas interesantes que se puedan aprovechar de cara a armarte otro deck, que puedas aprovechar las cartas que ya contiene el Starter Deck, y también que sirvan lógicamente para aprender las mecánicas básicas del juego y también del color que tiene el propio deck. Y como tal, poquito más, espero que os guste el vídeo y que os sea de ayuda. Ya antes de arrancar con el vídeo me gustaría destacar dos cosas. La primera de todas es que para este vídeo solamente hemos tenido en cuenta hasta el Starter Deck número 20, el último que ha salido en Asia. Aquí en Occidente tenemos hasta el 14, pero en Asia ya ha salido hasta el Starter Deck número 20 y tenemos un montón de vídeos en el canal hablando sobre ellos. Aquí mismo os dejo uno pingueado por si os interesa, y además, como añadido, me gustaría destacar que al menos en el juego de cartas de One Piece, no sé en otros, la mayoría de Starter Decks los consideraría directamente malos, malísimos, no sirven para nada. No incluyen siquiera cartas interesantes que puedas aprovechar en otros Starter Decks, ni siquiera una, y además muchos de ellos ni siquiera representan las mecánicas básicas del color que contienen. Tienen mecánicas muy especializadas que se pueden jugar dentro de ese líder, de ese Starter Deck, pero luego a la hora de la verdad no representan, por ejemplo, al resto de Starter Deck de color negro, amarillo, rojo, etcétera, etcétera. Así que más importante que nunca este vídeo para que la gente nueva evite estos Starter Decks que yo considero súper poco interesantes. Dicho esto, ahora sí, empezamos con el top. Vamos con el top 10, que para mí el 10º mejor Starter Deck de One Piece para empezar a día de hoy sería el Starter Deck número 7, el amarillo de Big Mom. Un Starter Deck que representa bastante bien las mecánicas del color amarillo, que básicamente giran alrededor de jugar con tus propias vidas y las vidas del rival, y que además incluye cartas que son bastante interesantes. En cuanto a las SRs, que serían dos, como en todos los Starter Decks, estaría la que para mí es muy buena, que sería la Big Mom de coste 7, la tenéis aquí en pantalla, una carta que al entrar en el campo el rival deberá elegir si se trasea una de sus vidas o si nos da a nosotros una vida extra. Ambas opciones son bastante buenas. A mí personalmente me suele gustar más que nos den una vida extra, porque el amarillo gira alrededor de los triggers. Los triggers son efectos de cartas que se activan cuando las robas desde las vidas, entonces tener más vidas es más probabilidades de tener más triggers y en resumen siempre es mejor. La otra carta SR sería la de Katakuri, por aquí también la tenéis. No es tan mala, pero no se juega realmente. Es una carta con rush amarilla, tiene un handicap, pero bueno, las cartas con rush amarilla son bastante escasas, así que puede ser que este lo haga bastante interesante. Y como tal, el líder de Big Mom no está mal, es un líder que se ha jugado bastante poquito, a decir verdad, pero sobre todo veo que es bastante interesante jugarlo alrededor de cartitas como el Zeus, el Prometheus. Hay más cartitas de este estilo que han salido en otras expansiones, son súper baratas, son cartas que al entrar en el campo le dan a tus personajes que se llaman Charlotte, Lin Lin, ventajas como doble ataque, vanish, etcétera, etcétera, y esto se puede aprovechar bastante y se puede girar alrededor de estas mecánicas. Pero lo que me parece súper interesante de este Starter Deck es que es relativamente fácil darle un upgrade y mejorarlo bastante. Para empezar, lo que yo haría para mejorar este Starter Deck es quitar el líder y poner el líder de Katakuri de OP03, un líder súper interesante, mucho más sencillo que utilizar que la propia Big Mom de este Starter Deck, y que además la carta pues vale céntimos si la quieres conseguir como líder vainilla pelado sin ningún tipo de arte alternativo ni nada. Y luego al mismo tiempo es bastante fácil de mejorar, ya que las cartas del arquetipo de Big Mom Pirates que se utilizan dentro del Katakuri a día de hoy son bastante baratas. Cabe destacar que son bastante baratas porque no son lo más meta que hay en el juego, pero sí que son bastante buenas y no encontraréis a ningún jugador de One Piece que diga que Katakuri es un deck muerto o un deck malo. Es un deck que no está en el podio a día de hoy, pero es un deck que todavía sigue defendiéndose y se puede llevar partidas, sobre todo en locals. Hasta te puedes llevar un local en un buen día con Katakuri. Cartas como por ejemplo el Perospero, el Cracker o la Big Mom de coste 10 son bastante económicas, necesarias dentro del deck de Katakuri y las puedes conseguir relativamente fácil. Y luego tienes cartas como el Buscador, cartas como Capone, un Counter 2000, etcétera, etcétera. Hay cartas que pueden mejorar un deck de Katakuri y al mismo tiempo puedes aprovechar las propias cartas que ya incluye el Starter Deck número 7.
Y vamos con el top número 9, que sería el Starter Deck número 6, liderado por Sakazuki, de color negro. Y antes de arrancar a hablar del propio Starter Deck, lo primero que tenéis que hacer cuando tengáis este Starter Deck en la mano es coger el líder Sakazuki, quitarlo y poner el líder Smoke de OP02, que es bastante mejor. Tampoco es que el Smoker sea el mejor líder del juego, pero sí que es muy superior al Sakazuki, que es uno de los peores líderes que tenemos en este juego. Es un líder súper malo. Pues hacemos este cambio y el propio deck ya dará un salto hacia adelante. Y luego, en cuanto a las SRs que incluye el Starter Deck, tenemos dos y no son demasiado jugadas a día de hoy. Tampoco considero que sean cartas malas. La primera de todas y la que me parece mejor de las dos sería el Garp, una cartita que tiene una habilidad bastante interesante, y es que la giramos y nos descartamos una carta de la mano para hacer KO a un personaje del rival de coste 4 o menos, y esto se puede repetir durante todos los turnos. Tenemos un deck que gira alrededor de la mecánica típica del color negro, que es bajar coste a los personajes del rival. Por tanto, hacer la habilidad de este Garp es relativamente sencillo. Además, añadido a esto tenemos la otra SR, que sería el Smoker, una cartita que tiene doble ataque. Si el rival tiene un personaje de coste 0 en mesa, no me parece demasiado buena, no os voy a engañar. Se juega muy poquito, he visto que nace alguna lista del propio Smoker sí que la lleva. A mí me parece que esto aquí en Occidente no va a ocurrir lo mismo, creo que esta carta no se va a jugar, pero bueno, tampoco es per se malísima, así que bueno, un añadido. Y luego lo que sí que tenemos dentro del Starter Deck son cartas bastante interesantes, como por ejemplo la Tashigi de Counter 2000, también tenemos la Ina, una carta que se juega bastante dentro de los decks de Navy, luego tenemos el Helmepo de coste 2, una carta que se juega un montón a día de hoy, y por último tenemos dos cartas, el Stage de Marineford, que no es malo, y luego una carta baneada, que bueno, este Starter Deck tiene el dudoso honor de tener una carta dentro de él que no se puede jugar porque estaba tan rota que la tuvieron que sacar del juego, así que bueno, un dato curioso. Y eso sí, he puesto este Starter Deck dentro del puesto número 9 y no lo he puesto en el 10, pese a que como Starter Deck suelto me parece que el de Big Mom es más jugable. Lo he puesto porque este Starter Deck combina de locos con uno de los Starter Decks que he puesto más adelante en el top. Y si tienes los dos Starter Decks, pues tienes un deck mucho mejor y más competitivo. Y esto para mí le da un valor añadido, junto que representa a la perfección las mecánicas del color negro de bajar coste a los personajes del rival y hacerle luego KO a tus cartas. En cuanto a las cartas que pueden servir para mejorar este Starter Deck, las comentaré, como ya he dicho, más adelante con el otro deck que he puesto más adelante en el top, que considero que encaja muy bien con esta. Así que de momento esto sería todo por el top 9. Y en el top número 8 situaría el Starter Deck número 12, el Starter Deck de Zoro y Sanji, el primer líder dual del juego. Y este Starter Deck me parece bastante interesante, tal vez es algo peor que el Starter Deck que hemos comentado en el puesto número 10, el de Big Mom con la mejora del Katakuri, pero sí que es verdad que este Starter Deck número 12 me parece bastante divertido, ideal para todas aquellas personas que quieran aprender a jugar al juego de forma bastante amena, al mismo tiempo que el propio deck tiene sinergias que pueden hacer que aprendas cómo funciona el juego. Como tal, este Starter Deck tiene dos SRs que serían, primero, la mejor, la del Mihawk de Counter 2000. Esta SR es bastante interesante, te permite jugar un personaje desde la mano que tenga ciertos atributos y se puede jugar dentro del deck de Uta, otro deck que vamos a comentar más adelante, así que lo hace bastante interesante. Y luego la otra SR sería la de Ivankov, que es realmente mala, no es una buena SR, apenas se ha jugado, así que esta SR es bastante olvidable. Y dentro del propio Starter Deck tenemos cartitas interesantes como el Duval, la Pudding de Counter 2000 o sobre todo el Sanji de coste 2, que sería la carta alrededor la cual giraría la mecánica principal del deck. Viene a ser ponerle dones al Sanji, aprovechar su habilidad y que este pueda pegar gracias a la habilidad del líder hasta 2 veces por turno. Está bastante bien. Y luego, de cara a mejorar este propio Starter Deck, la verdad cambiaríamos la grandísima mayoría de cartas e incluiríamos el arquetipo Shichibukais, un arquetipo nuevo de OP07 que hace que este deck funcione relativamente bien. Es un arquetipo bastante fuerte, con cartas como por ejemplo el Jinbe, el Weevil de B01, el Doflamingo de OP01 Blocker, etcétera, etcétera. Y en cuanto al color verde, también añadiríamos cartas como por ejemplo el Doflamingo de coste 10, que está bastante bien, y una carta muy buena de coste 2, también bastante baratita. Todas las cartas que he estado comentando hasta el momento son bastante económicas, aunque a futuro puede que tal vez suban un poquito. Por ejemplo, el Jinbe SR yo tengo la idea de que va a subir a futuro de precio. Y luego tenemos Perfume Femur, un evento de coste 2 que si tu líder o personaje, en este caso personaje, es del arquetipo Shichibukais, pues puedes aplicar la carta y esa carta y el personaje al cual le has aplicado el efecto ignorará blocker, de tal manera que será más fácil para nosotros intentar hacerle tal y
ganar la partida. Ya os digo, un deck bastante divertido, lo pongo sobre todo por el factor de divertido, me parece un líder súper interesante por eso mismo, que si lo llevas a una tienda donde hagan un local que sea a sorteo, que tenga un clima más relajado, que no sea tan competitivo, me parece que puede dar bastante buenos resultados. Y en el puesto número 7 pondríamos el Starter Deck número 10, el Starter Deck de los 3 capitanes, uno de los 2 Starter Deck más especiales del juego, y es que este Starter Deck salió a precio aumentado porque incluye más cartitas, y todas las cartas que incluye son foil, y también tiene más SRs, etcétera, etcétera. Este Starter Deck tiene un precio superior y como no hay stock, probablemente esté por encima del precio de salida, que es el de 35 euros. Así que esto hace que este Starter Deck ya tenga que ser bueno para justificar su precio. Y si este vídeo lo hubiéramos hecho hace un mes, probablemente este Starter Deck estaría en el puesto número 1, en el número 2, en el top 3 seguro, porque incluía uno de los mejores líderes del juego y con un potencial tremendo, que era el Lau RP. Pero tras la banlist, el Lau RP se ha ido baneado y este Starter Deck ha pegado un bajón impresionante. Además de esto, le sumamos el precio que tiene superior al resto y hace que este Starter Deck a día de hoy sea bastante poco interesante. Sí que es verdad que incluye más SRs, incluye también 3 líderes, pero de los 3 uno está baneado, el otro es malísimo, y el líder de Luffy, que sería el mejor de los 3, realmente a día de hoy no se juega, aunque hay mucha gente que le ve mucho potencial y no me sorprendería que a futuro se jugara, pero a fecha de salida de este vídeo todos son incertezas, así que no puedo hacer otra cosa que ponerlo en el puesto número 7. Ahora sí, comentemos también un poco el deck, y es que incluye bastantes SR. La primera de todas sería reimpresa, la de Zoro, es una cartita de 3 de coste, 5000 de poder con Rush, es bastante buena pero es bastante baratita. Luego tenemos una cartita personaje de Luffy Rush de coste 10, no está mal, es buena carta pero realmente apenas se juega, así que tampoco es muy interesante. La SR que sí sería más interesante sería la de Trafalgar Law Blocker de coste 4 de color morado. Esta carta sí que se juega un montón y es súper interesante, y es que al entrar en el campo, si nuestro rival tiene, si no me equivoco, 7 cartas o más en mano, le trashearemos 2 cartitas de la mano a cambio de pagar nosotros un don que se devuelve al don deck, que está súper bien, y nosotros elegimos las cartas de la mano sin verlas, lógicamente, y esto te puede dar cierta ventaja porque le puedes trashear cartitas súper importantes. Y luego la otra SR que incluye sería la de Captain Kid de coste 7, no es mala carta, esta carta le da más 1000 de poder a tu líder a cambio de pagar un don, tanto al entrar en el campo como al atacar, así que tiene mucho value la propia carta y tiene 8000 de poder, por lo cual matarla es bastante complicado. Entonces es una buena SR, pero tampoco es que esté ahora mismo siendo muy jugada dentro del propio Monkey D. Luffy líder, el líder que he destacado que es el mejor de los 3, habiéndose ido el Lau. Sí que se puede jugar dentro de este deck, pero sí que es verdad que a día de hoy me pilla un poco perdido este líder y no os puedo ayudar demasiado. El deck como tal también incluía cartas súper interesantes para el propio deck de Lau, cosa que hacía que este deck fuera muy interesante, pero sin el Lau pierden muchísimo valor. Por ejemplo, cartas como el Sachi Penguin, el propio Jim Bart o el Beppo han perdido completamente todo el valor que podían llegar a tener dentro del propio deck de Lau, porque dentro de otro deck pues apenas se pueden llegar a utilizar, cosa que hace que este deck no sea del todo interesante, pero el hecho de que incluye 3 líderes, incluye cartitas a tutiplén, pues hace que me parezca interesante ponerlo dentro del top, teniendo en cuenta que es un precio superior y que el único líder que podremos rescatar sería el de Monkey D. Luffy de 3 de vida y 6000 de poder. Cartas que pueden servir para mejorar el deck, teniendo en cuenta el deck de Luffy, teniendo en cuenta que no lo tengo muy controlado. Las primeras que se me vienen a la cabeza sería el Luffy Nika de OP05, una carta bastante interesante, y luego tenemos el Kid Blocker morado, que es una carta buenísima también de coste 5, es una carta increíble que puede venirnos bien tanto para el Monkey D. Luffy como para cualquier otro deck de color morado, porque ya os digo que es espectacular. Y vamos con el top número 6 y destacar que a partir de este momento los decks que vamos a comentar son bastante buenos. Hemos pegado un salto hacia adelante en cuanto a calidad a partir de este top número 6. He intentado hacerlo a partir del top número 5, pero es que la verdad los 6 que me queda son bastante buenos, así que a partir de ahora tened en cuenta que hemos pegado un salto de calidad, o al menos yo lo considero así, y en este top número 6 no puedo poner otro que el Starter Deck número 4, uno de los 4 Starter Decks de inicio de Kaido morado, y es que este Starter Deck y este líder sobre todo va a pegar un salto competitivo a partir de OP08 con las cartitas que se le vienen, que va a hacer que sea súper interesante, y yo al menos personalmente le tengo muchísimas ganas. Este Kaido es bastante bueno, tiene una habilidad bastante buena, y es que a cambio de pagar 7 dones, devolver 7 dones al Don Deck, le traseamos
pagamos una cartita al rival. Y si bien es un pago bastante importante, ha salido una carta en OP08 que comentaremos en un momento que hace que esta habilidad no sea tan dura de pagar. En cuanto a las cartas que incluye el propio Starter Deck número 4, las dos SR son muy buenas y se juegan dentro del deck competitivo del propio Kaido. La primera de todas sería el Kaido de coste 9, 10.000 de poder, que al entrar en el campo, si pagamos 5 dones, hacemos KO a un personaje de coste 6 o menos del rival y gana Rush. Es que es una auténtica burrada todo lo que he dicho. Esta carta entra pegando de 10.000, le matamos un personaje al rival, nos quedamos eso sí 5 dones, que no son tantos realmente, pica pero no son tantos, y con la cartita que os he comentado que solventa el problema del tema de los dones, hace que esta carta no sea tan dura de pagar y sea buenísima. Y luego la otra SR sería la del King, el King de coste 6, una carta que a cambio de pagar un don, hacemos KO a un personaje del rival de coste 4 o menos. También me parece bastante buena y ambas SR se juegan a 4 copias dentro del deck competitivo del propio Kaido. Igual alguna copia menos del King, pero del Kaido sí que vamos a jugar 4. Y en cuanto al resto de cartas que incluye el propio Starter Deck, el Queen, que sería un blocker de 5 de coste, es buenísima, es una de las mejores cartas del color morado. Lástima que el propio Starter Deck solamente incluya 2, pero es que esta carta está de locos, así que es un añadido espectacular. Y luego tenemos otra carta interesante, que sería la ulti de Counter 2000, añadida junto con el Page 1, porque si jugamos la ulti tenemos que jugar también el Page 1 por la habilidad de la propia ulti, así que ya tenemos 2 cartas dentro para jugar en el Kaido. Y luego además en cuanto a eventitos tenemos Onigashima, probablemente el mejor evento morado siempre que nuestro líder sea del arquetipo Animal Kingdom Pirates, así que estupendo. Esta carta es súper buena, nos permite rampear dones extra. Y luego tenemos Blast Breath, un evento de coste 1 para protegernos, que también está bastante interesante. Y en cuanto a los añadidos de OP08 tenemos sobre todo la mejor carta, que sería la SR de Black Maria, una carta que nos permite recuperar los dones perdidos por nuestra habilidad siempre que nuestro rival tenga más dones que nosotros. Si bien no recuperamos los 7 dones de la habilidad, sí que podemos recuperar hasta 5 dones, cosa que hace que esta Black Maria tenga un valor espectacular. Es que el propio Kaido que he comentado hace un momento nos puede salir gratis, está de locos. Esta Black Maria sí que es verdad que es predecible que vaya a tener un precio bastante elevado cuando salga OP08, porque es de las mejores SRs de la expansión, pero luego tenemos otras cartas interesantes como el King Kong Rise de coste 7 o la Big Mom de coste 9, que nos dará una vida, le limpiaremos un poquito la mesa del rival a cambio de trashearnos una carta de la mano. También está espectacular. En resumen, este Kaido considero que va a dar un salto espectacular a nivel competitivo y yo es uno de los decks que más os recomiendo y a nivel personal de los que más ganas tengo de probar. Y en el puesto número 5 tendríamos el Starter Deck número 15 de color rojo, uno de los Starter Decks que no ha salido todavía en Occidente. Es un Starter Deck de reprint, es decir, incluye cartas que ya tenemos en el juego, pero para nuevos jugadores pues esto no le afecta demasiado. Pero es que las cartas que sí que son nuevas, que no tenemos en el juego y que incluye este Starter Deck, son una auténtica locura. El Starter Deck viene liderado por Barba Blanca, un líder muy especial, y es que tiene 6.000 de poder, 6 vidas, pero va perdiendo una vida al final del turno hasta llegar a 0, y una vez lleguemos a 0, nuestro rival nos tendrá que dar un golpe, no lo podremos defender y ya moriremos y perderemos la partida. Pero por lo general tenemos cartas que nos permiten no ir perdiendo vidas, alargar un poquito la partida, tenemos más poder, por lo cual a nuestro rival le costará más matarnos. En resumen, un líder súper interesante que hace muchas expansiones fue el líder más roto del juego. Ahora no lo es, pero sigue siendo un líder bastante bueno. Entre las cartas que incluye este Starter Deck reimpresas, incluye cartas súper interesantes como la Izo Buscadora, el Marco Blocker de coste 4, también una carta muy buena, o el Yozu de Counter 2000, que también está bastante bien. Lo interesante sobre todo son las cartas nuevas que incluye el propio Starter Deck. Las dos SRs, sin excepción, son espectaculares. Tenemos el Newgate de coste 7, esta cartita al entrar al campo le da un a nuestro líder o a uno de nuestros personajes, y además nos permitirá hacer KO a un personaje del rival de 5.000 de poder o menos siempre que restemos este Newgate. Esto lo podremos hacer durante todos los turnos. Resteamos al líder, le matamos un personaje de coste 5.000 de poder, 5.000 o menos, no me equivoqué. Entonces esta SR es muy buena. Y luego tenemos la SR de Porgas D-Ace, es una carta de 5 de coste, 6.000 de poder, 1.000 de counter con Rush, que cuando nuestro rival no la quiera matar por el efecto de sus cartas, tanto removal como hacerle KO, en lugar de morirse volverá al campo con 2.000 de poder menos resteada, lógicamente. Por tanto,
Esta carta es muy difícil de matar y entra pegando, es una carta espectacular. Las dos SR me parecen estupendas y también tiene cartas bastante interesantes como el Counter 2000 de Touch o el propio Atmos de coste 4 que dentro del New Gate va bastante bien porque nos permitirá no perder vidas al final del turno, cosa que alargar la partida para nosotros siempre es mejor. De cara a mejorar este deck, sí o sí la carta que tenemos que tener en cuenta, es bastante costosa por desgracia, sería el Edward Newgate de coste 9. Esta carta es espectacular, sí o sí se tiene que jugar dentro del líder Barba Blanca porque está de locos, es la mejor carta de color rojo, probablemente le da más 2000 de poder a nuestro líder y si nuestro líder es Barba Blanca no perderá vida al final del turno. Además, si le ponemos 2 dones haremos KO a un personaje del rival al atacar que tenga 3000 de poder o menos. Como habéis visto hace un montón y es una carta súper buena. Sí que es verdad que para el momento en el que salga el starter deck número 15 estarán a la vuelta de la esquina el set de reprints y dentro del set de reprints reimprimen el propio Barba Blanca, por lo tanto es bastante esperable que el Barba Blanca baje de precio, así que súper bien por ahí. Además, otra carta que podríamos tener en cuenta sería el Marco SR de coste 5 o el Ace Rush de coste 7 de OP02. Esta última también un poquito cara por desgracia. Son cartas que le vienen súper bien, pero sobre todo lo que me gustaría destacar de este starter deck es que se puede jugar perfectamente con el Barba Blanca y funcionar de locos, pero a mí las cartas nuevas y algunas de las reimpresas que incluyen me parece que están de locos con el líder Marco de OP08. El deck que estoy ahora mismo probando más y que me está encantando, no os voy a engañar. Me parece que le quedan de locos tanto la SR del Ace como la SR del Newgate. Las cartas que ya os he dicho también para el Barba Blanca servirían para el Marco. Podemos aprovechar cartas del deck como el Yozu, el Marco Blocker, la Izo, etcétera, etcétera, y está, ya os digo, absolutamente de locos. Las dos opciones son súper interesantes, bastante diferentes entre sí, así que ahora ya tocaría probarlas. Tenéis el simulador para probar ambas listas y quedaros con la que más os guste, pero a mí, sin duda, este starter deck número 15 me ha sorprendido un montón y me ha encantado. Y en el top número 4 pondríamos el starter deck número 19 liderado por Smoker, otro de estos starter decks de reprints como el del puesto anterior que han salido en Asia pero todavía no en Occidente. Aún así lo he estado probando bastante y os aseguro que es muy buen starter deck. Este starter deck encaja de locos. ¿Os acordáis en el puesto número 9 que os decía que ponía en el 9 el starter deck número 6 porque encajaba muy bien con otro? Pues es con este de aquí. Si combinamos el starter deck número 6 con el starter deck número 19 nos queda una combinación bastante competitiva y súper interesante. En cuanto a las cartas reimpresas tendríamos el propio líder, que es un líder de OP02 que no está mal, es un líder mono negro, sobre todo nos interesa porque es del arquetipo Navy, tiene 5000 de poder y 5 vidas y si le ponemos un don como active main, es decir, no necesitaremos activarla, podemos activar la habilidad simplemente poniéndole un don a nuestro líder. Cuando nosotros queramos le bajaremos -1 de coste a un personaje del rival y luego después de esto, si hay un personaje de coste 0 en mesa, nuestro líder ganará más 1000 de poder, es decir, gracias al don inicial podremos pegar hasta de 7000. Está bastante interesante. En cuanto a las cartas también reimpresas de personajes, tendríamos 3 que son bastante interesantes. La primera de todas, el Branio Buscador de coste 2, necesaria si jugamos un deck de Navy. Luego tenemos el Kobe de coste 3, es una carta que hace KO a personajes del rival a cambio de trashearnos cartitas de la mano. No es mala carta, es un buen añadido. Y luego tenemos a la Tsuru de coste 1 de 2000 de counter que baja coste a los personajes del rival con el on play. Está de locos, esta Tsuru es súper buena y en cuanto a eventitos incluye uno y para qué más porque incluye el mejor, incluye el eventito de Ice Age, un eventito que por un don bajamos -5 de coste a un personaje del rival. Está de locos y además el evento tiene triggers, que está espectacular este evento y nos incluye 4 copias. Y en cuanto a las cartas que incluyen nuevas, tiene 5, pero que nos interesen 3. Las dos SR son bastante buenas, la primera de todas y la mejor, es una locura, sería la Tashigi, que solamente se puede jugar dentro del líder Smoker, así que es una carta que va ligada al líder y menos mal porque está completamente rota. Es una carta que da -4 de coste a un personaje del rival y luego hace KO a un personaje de coste 0 del rival, que también está súper bien, es un 5 de coste, 6000 de poder, 1000 de counter con una habilidad de locos. La Tashigi es buenísima. Y luego la otra SR sería la de Ina, 4 de coste y 6000 de poder sin counter, que si le ponemos un don
ganará más 4 de coste, de tal manera que será más fácil que le hagan KO por coste. Y luego, además, le dará un don resteado a nuestro líder, cosa que está bastante bien para aprovechar la habilidad del propio Smoker. Eso sí, dentro de las listas competitivas de Smoker, a veces os encontraréis que no utilizan copias de la INA. A mí me parece bastante buena, y si os faltan alguna de las cartas que enseguida os voy a recomendar para mejorar el propio Smoker, sí que es verdad que la podéis aprovechar y mal no irá. Y por último, la última carta nueva que me parece que está de locos sería la cartita de Sengoku. Por un don nos permite calentar en el campo, trasheamos 2 cartas del arquetipo Navy de la mano para robar las 3 cartas del top del deck. ¿Qué ocurre? Que hay cartas que nos interesa que estén directamente en el trash, así que con este Sengoku pues nos las trasheamos y nos olvidamos de ellas, y están, ya os digo, espectacular, y nos da mucho valor y mucho sustento, porque al final de lo que más sufría este Smoker era de cartas en mano, de tener poco robo. Gracias al Sengoku este problema se soluciona bastante. Y en cuanto a las cartas que yo recomiendo para mejorar el propio Smoker, la verdad que por desgracia algunas de ellas son bastante caras, como por ejemplo el Borsalino o el Kuzan o el Gecko Moria de coste 8. Las 3 son cartas imprescindibles para jugar el Smoker al máximo nivel competitivo. Pero ¿qué ocurre? Lo mismo que decía con la carta de Barba Blanca en el top anterior, y es que dentro del set de reprints que saldrá PRB, que sale al poco de salir estos Starter Decks de reprints, está de locos porque incluye todas las SRs que os acabo de comentar, por lo cual es bastante probable que cartas como el Kuzan, el Gecko Moria o también el Borsalino bajen de precio y sean bastante más asequibles. Y entramos en el podio, entramos en los 3 mejores Starter Decks para empezar en el juego, y para el puesto número 3 vamos a hacer una excepción, algo muy especial. Simplemente vamos a juntar 2 Starter Decks, un poquito lo mismo que habíamos hecho con el puesto número 9 y el número 4, juntar el Starter Deck número 6 y el Starter Deck número 19, pues en esta ocasión vamos a hacer lo mismo, pero los tenemos que poner juntos. ¿Por qué? Porque uno de ellos es injugable, es infumable si no tienes el otro, entonces no podía poner uno de ellos en el top porque de verdad es malísimo si no lo combinas con el otro, entonces vamos a tener que ponerlos juntos. En primer lugar situaríamos el Starter Deck número 11 con el Starter Deck número 17. Comentaremos primero el 11, que me parece el que se sostiene más de por sí, y el que es injugable sin tener el número 11 es el número 17. En cuanto al Starter Deck número 11, incluye al líder Uta, al igual que el Starter Deck número 17, un líder mono verde, 5000 de poder y 5 vidas, con una habilidad muy buena, y es que si le ponemos un don al líder, al atacar miraremos la carta del top del deck, y si es del arquetipo Film nos la llevaremos a la mano. Ya os adelanto que prácticamente todo nuestro deck va a ser con este arquetipo, así que fallar nuestra habilidad será bastante complicado. Y luego este Starter Deck número 11 también incluye cartas reimpresas, sobre todo de OP02 del arquetipo Film, algunas de ellas vitales y súper importantes dentro de este deck, como por ejemplo la carta de Luffy de coste 7, Blocker, una carta súper buena, o el Chopper de Counter 2000, también súper necesaria, así que muy buenos añadidos. Y lo más interesante de este Starter Deck son las SRs y los 2 eventos que incluye. En cuanto a las SR, la primera de todas sería el evento de New Genesis, que es un evento buscador, probablemente el mejor evento buscador del juego porque sale completamente gratis. Simplemente utilizamos el evento, buscamos, y si nos llevamos una carta a la mano, el don que nos ha costado se pone de nuevo en pie, así que es gratis, está súper bien. Y luego tenemos a la Blocker de Uta, también una carta súper buena que tiene 4000 de poder y es un blocker que nos viene muy guay para combinarlo con una de las cartas más importantes que jugamos dentro del deck de Uta, pero que comentaremos más adelante. Y luego, en cuanto al resto de eventos, tenemos Backlight y I'm Invincible, ambos eventos súper buenos. Uno hace KO y gira personajes del rival, y el otro hace que podamos pegar más veces en ese turno, de tal manera que nos permitirá intentar hacer letal de forma más consistente. Ambos eventos súper buenos, todas las cartas que incluye SRs y eventitos son espectaculares. Y luego, si lo combinamos con el Starter Deck número 17, nos queda un deck de Uta espectacular y súper competitivo. Y bueno, este Starter Deck incluye una ristra de eventos que no me parecen demasiado interesantes, pero bueno, miradlos y si os gustan pues los podéis utilizar. Yo personalmente la ristra de eventos no los utilizo, utilizo sobre todo los eventos que ya os he comentado, pero lo que sí que incluye son 2 SRs, ambas súper buenas. La primera de todas sería la Uta de coste 4, 6000 de poder, 1000 de counter, blocker, que nos permite trashearnos cartitas de la mano que sean del arquetipo Film para dar un don a nuestro líder, cosa que nos permite robar, de tal manera que no hemos perdido realmente esa carta. Está súper bien el blocker de Uta, me parece súper bueno.
Y la otra SR que también es espectacular es el Shanks de coste 9, que nos permite hacer KO a cualquier personaje del rival siempre y cuando esté resteado. Para mí esta carta de Shanks es lo que necesitaba esta UTA para dar un salto competitivo y te viene incluida dentro del propio Starter Deck. Y en cuanto al resto de cartitas nuevas que incluye, tenemos a el Gordon Blocker, que no es mala carta, a mí personalmente no me encanta, pero no es mala carta, hay gente que sí que la utiliza, y al Katakuri, que no está nada mal, de coste 3. Si todo esto lo juntamos con cartitas que sí que tenemos que conseguir que no vienen incluidas dentro del propio Starter Deck, como por ejemplo la Nami SR y sobre todo el kit de coste 8, pues nos queda un deck súper sólido. ¿Qué pasa con estas dos cartas? La Nami sí que es verdad que ha bajado bastante de precio, así que realmente no es un problema, pero el propio kit de coste 8 sí que es bastante caro. Lo mismo que os he comentado en los puestos anteriores. Va a ser reimpreso al poco de salir el Starter Deck número 17, así que presumiblemente bajará de precio y será más asequible conseguirlo. De tal manera que si combinamos ambos Starter Decks nos queda un líder y un deck súper competitivos que, oye, de cara a empezar en el juego con este deck de UTA está completamente de locos. Te puedes llegar incluso a llevar torneos locals relativamente fácil si le tienes un buen dominio al deck. Incluso yo no os descarto que me presentaría a un deck, a un torneo bastante grande, un regional por ejemplo, una Treasure Cup, con este líder de UTA full equip, con el kit, la Nami, etcétera, etcétera, y yo creo que puede funcionar bastante bien y por qué no dar la sorpresa. Yo ya os digo que le tengo muchísimas expectativas a esta UTA y me parece súper buena. Y vamos con el top 2, con uno de los Starter Decks más especiales del juego, el Starter Deck número 13, que al igual del 10, es un Starter Deck especial con un precio superior, incluye todas las cartas foil, trae cartas a tutiplén, más SRs, más líderes, y además, como un añadido interesante que no tenía el 10, es que incluye un sobrecito con artes alternativos de las propias cartas que incluye el propio Starter Deck, incluidos los líderes, cosa que lo hace bastante interesante. Y en cuanto a los líderes, otro añadido es que no hay ninguno baneado y los tres son bastante competitivos, sobre todo uno de ellos que sería el de Luffy, que está probablemente entre los 3 mejores líderes del juego actualmente. Los otros dos, el Ace y el Sabo, también son bastante interesantes, si bien están por debajo del Luffy, no son tampoco malos líderes. Los tres son bastante buenos, no me voy a parar a comentar los tres, mirároslo vosotros y ver cuál es el que más os gusta, pero la verdad que todos tienen sinergias bastante interesantes y hacen darle un poquito al coco, que hace que sean líderes bastante divertidos de jugar. Y en cuanto a las SRs, tenemos 4 SRs, una de cada uno de los hermanos y otra de Garp. Al final la de Garp, que es la primera que voy a comentar, es una SR buscadora que nos permite buscar cartas que sean Luffy, Ace o Sabo. Y en cuanto al resto de SRs, todas son de coste 5, ya que hacen sinergias con unas cartas de coste 2 que incluye el deck, que son versiones de cuando eran niños de Luffy, Ace y Sabo. Si estas cartas están en el campo, nos las podemos mandar al trash a cambio de pagar un don, juraría, aunque esto último igual ahora mismo me equivoco, hace bastante que no juego estos líderes, pero las mandamos al trash y miramos la primera carta de nuestras vidas. Y si esa carta es un personaje equivalente, es decir, si nos hemos trasheado un Sabo, la vida que tenemos arriba del todo es un Sabo, pues ese Sabo entrará en el campo en pie activando su efecto, etcétera, etcétera. Como podéis ver, está bastante potente. En cuanto al Sabo, que es el mismo que estábamos comentando, es una cartita de coste 5 que al entrar en el campo haremos KO a un personaje del rival de coste 5 menos a cambio de nosotros pagar una vida. En el caso de Ace, que es la que me parece mejor de las tres, esta carta, si tenemos 2 vidas o menos, al entrar en el campo entrará pegando y tiene 7000 de poder, que no está mal. Y luego en el caso del Luffy, también de coste 5, que gana poder a cambio de tus vidas, etcétera, etcétera. Las tres son bastante interesantes y combinan bastante bien dentro de este deck. ¿Qué ocurre aquí? Y es que para mejorar el deck nuevamente necesitamos cartas que pueden llegar a ser un poquito caras, sobre todo por la carta de Gecko Moria, que es una de las SRs más caras del juego. Es una carta que sí o sí vamos a tener que utilizar dentro sobre todo del deck de Luffy, porque de los otros dos no podemos, pero ahora ya me centro sobre todo en el deck de Luffy, que es el más competitivo. Si queremos mejorar este deck vamos a tener que utilizar sí o sí el Gecko Moria y es un poquito cara, además a 4 copias. Otras cartas que nos pueden servir para mejorarlo estarían la Viola SR de B01, un poquito más barata, o una carta que es súper cara también, el Sabo Blocker de OP04. Esta carta está carísima, creo que más que el Gecko Moria incluso, y sí o sí vamos a tener que utilizar 4 copias porque es una de las mejores combinaciones de niño y versión mayor. Así que bueno, la mejora de este deck es bastante cara, pero sí que es verdad que nos encontramos un deck que incluye cartas a tutiplén, SRs bastante buenas, uno de los mejores líderes del juego, cartas foil, etcétera, etcétera. Así que es un deck bastante bueno que sí o sí tenía que estar entre los mejores decks de este top. Ya acabemos el vídeo con el top 1, el que en mi opinión es el mejor
Starter Deck del juego, ideal para todos aquellos nuevos jugadores que quieran empezar a jugar a One Piece al máximo nivel competitivo, y estaríamos hablando del Starter Deck número 17, el Starter Deck de Doflamingo DOP01, un Starter Deck de reprints que todavía no ha salido aquí en Occidente, pero en Asia lo está petando y ha hecho que este líder dé un salto competitivo y se sitúe sin duda entre los mejores líderes del juego, un líder de la primera expansión que ha vuelto a ser súper competitivo gracias a este Starter Deck. Además, es al igual que el Starter Deck de Smoker o de Barba Blanca, incluye cartas nuevas y cartas que ya existen en el juego. Comentaremos primero las que ya existen y luego pasaremos a las nuevas, que son una auténtica locura. Primero de todo, como ya existía, el líder es de OP01, es un líder súper interesante, y es que si le ponemos 2 dones, atacamos con él y nos giramos un don, miraremos la primera carta del deck, y si esa carta es del arquetipo Shichibukais y tiene coste 4 o menos, entrará en el campo resteado. Cada turno pues pegaremos duro y además llenaremos mesa, y hay cartas que tienen muy buenas sinergias con eso, y además tenemos muchas cartas para ordenarnos las cartas del top del deck y hacer que esto funcione mejor. Es decir, pegamos de 7 y llenamos campo, está de locos. Y en cuanto a las cartas que incluye este Starter Deck, son todas súper buenas prácticamente. Tenemos el Doflamingo DOP01 Blocker de coste 3, que nos permite ordenar las cartas del top del deck. También tenemos el Jinbe promo, que igual no es tan buena, pero era una promo bastante cara, se puede llegar a utilizar, no está mal, y más con la salida de Lau RP. También tenemos el Gecko Moria de coste 4 del Starter Deck número 3, una carta súper cara que este Starter Deck incluirá 4 copias de la misma, está espectacular. Tenemos el Mihawk de Counter 2000, también buenísima, y luego ya pasaríamos a las cartas nuevas, que incluye este Starter Deck, que están completamente de locos. Las 5 son súper buenas. Tenemos el Croco de coste 4, espectacular, 4 copias Siotsit, y en cuanto a SRs, que es lo que estoy comentando primero, me he adelantado con el Croco, tendríamos 2, y las 2 son espectaculares. En el caso de la Boa Hancock, es una carta espectacular, 4 de coste, 6000 de poder, 1000 de counter blocker. Recordad que esta carta puede entrar directamente con nuestra habilidad, meter esto en el campo pegando de 7000 a cambio de girar un don. Está bárbaro. Y luego, además, su habilidad nos permite darle un don a nuestro líder, o creo que también a uno de nuestros personajes, un don que esté resteado, y como añadido a esto, miraremos las 3 primeras cartas del top del deck y las ordenaremos como nosotros prefiramos, y si no nos gustan, pues se pueden ir también al bottom del deck. Es que la habilidad de esta boa está completamente de locos. Y luego tenemos el Trafalgar Law, 4 de coste, 5000 de poder, 1000 de counter, SR, con una habilidad bastante interesante que al entrar en el campo nos permite devolvernos un personaje a nuestra mano para también devolver un personaje a la mano del rival de coste 4 o menos. Esto nos puede venir de locos porque nos puede servir para devolvernos a la mano counter 2000 que hayamos jugado, buscadores, cartas que nos permiten ordenarnos el top del deck para seguir ordenárnoslo y aprovechar todavía más nuestra habilidad, etcétera, etcétera. Como veis, está completamente de locos. El Croco que os había comentado hace un momento también es súper buena, y también tenemos el Buggy de Counter 2000 que nos permite ordenar por un don las 3 primeras cartas del top del deck. Está de locos. Además es un Counter 2000 que luego con el Trafalgar Law que os acabo de comentar nos la podemos devolver a la mano para ordenar de nuevo o gastarla como counter. Y luego tenemos el Martial Ditich, que también es una carta muy buena, pero sí que he empezado a ver que pese a lo buena que es, tal vez no se añade dentro de todas las listas del Doflamingo. Así que ya os digo, todas las cartas que incluye el Starter Deck son espectaculares, y hasta me atrevería a decir que probablemente este sea el mejor Starter Deck de cara. Me lo compro y empiezo a jugar. Pero bueno, si nos compramos 2 Starter Decks de esto y luego lo mejoramos con cartas como por ejemplo el Jinbe SR DOP07, el Kaido secreto DOP05 juraría, y también cartas como el Edward Weevil de EV01, juntamos cartas como esta, las añadimos a este Starter Deck, y es que tenemos uno de los mejores decks del juego a nivel competitivo. Está completamente de locos. Ya os digo, a mí este Starter Deck número 17 me vuela la cabeza. Lo único malo que le veo es que es tan bueno que tanto jugadores nuevos como veteranos van a querer conseguirlo. Entonces el stock de este deck va a ser bastante complicado de conseguirlo. Pero bueno, para mí, sin duda, no sé vosotros, el mejor Starter Deck del juego. Y poquito más, gente, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de ayuda. Un vídeo más pensado para la gente nueva que lleve poquito en el juego, que quiera empezar y no sepa más o menos por dónde arrancar. Pues yo creo que este vídeo le puede ser bastante interesante, sobre todo por lo que comentaba al principio, y es que hay Starter Decks que son muy malos y que no merecen nada la pena y son preferiblemente
evitables. Dicho esto, para la gente que ya lleve un poquito más de tiempo en el juego, tenéis la caja de comentarios para decirme starters que no haya tenido en cuenta, que no haya añadido en el vídeo o que haya puesto muy abajo en el top, que vosotros consideréis que haya que ponerlos más arriba. Pues ya sabéis, tenéis la caja de comentarios, me servirá tanto a mí como para que la gente nueva baje abajo a leer y así tengan más en cuenta otros starter decks. Y poquito más, gente, si os ha sido de utilidad el vídeo y no estáis suscritos, ya sabéis, suscribiros, que ayuda un montón y os lo agradezco infinito. Tenéis también mi Twitter en la descripción por si os apetece seguirme, me dais una alegría, darle me gusta y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.